En el aire. Amén. Bendito Padre, en el aire nos va a tener el Señor. Gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor. Vamos a orar, ¿sí? Para ponernos en las manos del Señor. Amén. Bendito Padre, te rogamos que seas tú hablando con nosotros, Sí, Señor. Señor. Bendito, con los que estamos aquí, Padre, con los que mirarán luego, con los que escuchan el audio, Padre. Sí, Señor. Seas tú hablando a la mente y al corazón, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, destapa nuestros oídos espirituales, Sí, Padre. Limpia nuestro corazón, Señor. Limpia nuestro entendimiento, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor. Y glorifícate grandemente, Padre, grandemente en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos tomar todo y ponerlo por obra. Ayúdanos a dar frutos, Padre, dignos para ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. También te rogamos, mi Señor, que tú estés ministrando esta preciosa palabra, Padre, mi Señor, sobre todo aquel que dispone su corazón, Señor, y lleve sanidad, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, y liberación para todo aquel que realmente lo quiere y lo necesite, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a compartir entonces en Primera de Juan, capítulo 3. Gloria a Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hijos de Dios, dice el subtítulo ahí. Primera de Juan, capítulo 3. Amén. Precioso el Señor. Amén. Pueden tomar asiento si quieren. Vamos a ir leyendo, degustando la palabra, alimentándonos, porque hoy en día hay un gran error, ¿no? Muchas personas creen que todos somos hijos de Dios. Amén. Y no es así. Amén. Para nosotros, por ejemplo, los padres carnales, nuestros hijos son hijos, se porten bien o se porten mal. Pero para con Dios no es así, ¿verdad? Dios llama a hijos a aquellos que son obedientes, ¿verdad? Si no obedecemos a Dios, ¿a quién estamos obedeciendo? Al diablo, ¿verdad? Estamos regidos por el maligno. Entonces, para ser hijos de Dios es necesaria la obediencia, ¿verdad? Pero vamos a mirarlo a la luz de la palabra para que podamos entenderlo nosotros, que capaz que ya lo tenemos un poco sabido, pero también para saber cómo responder a las personas que creen que todos son hijos de Dios. Amén. Amén. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Vamos a detenernos ahí. Lo vamos a ir mirando. Esto es la epístola de Juan, ¿verdad? Juan, la primera de Juan. Él está hablando al pueblo de Dios. Le dice, amados, ¿no? Le dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor que tuvo Dios, que nos amó primero, ¿sí? Fue enviar a su Hijo a sufrir una muerte de cruz para salvarnos a nosotros, tomando nuestro lugar, pagando el precio por nuestros pecados, ¿sí? Poniéndose en el medio, o sea, sufriendo Él la muerte que nos correspondía a nosotros por pecadores, ¿verdad? Entonces, ese es el amor que nos ha dado Dios para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, Cristo murió por todos. La cosa es que hijo de Dios o la salvación la tiene quien cree en Cristo y quien se toma de Cristo, ¿verdad? No cualquiera, aunque Cristo murió por todas las personas que no creen en Cristo, no van a ser salvos, porque no creen en Él, están condenados, lo dice la palabra, ¿verdad? Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿verdad? O sea, no quisieron de Cristo, no quisieron de Dios, y por eso nos desconoce a nosotros, ¿verdad? El conocer ahí, como dice, o sea, no es que no nos conozcan, no nos vean, no, es que no reciben la que hablamos, nos tildan de locos, ¿verdad? Por ejemplo, es lo mismo que en el tiempo de Noé, cuando el Señor, el Dios Todopoderoso, le habla a Noé y le dice que va a venir un diluvio en la tierra, nunca jamás había llovido, ¿sí? Entonces Noé es obediente, hace el arca, predica, enseña, habla, exhorta, diciendo que va a venir un diluvio por la maldad de los hombres. Los hombres no solamente no se arrepentían, sino que tampoco creían
que fuera a venir un diluvio, porque nunca había llovido, ¿verdad? Han pasado años y años y se dice que Cristo viene. ¿Sí? Y mucha gente, lo compartíamos en el culto pasado, que también decía que muchos los tienen por tardanza la venida de Cristo, ¿no? O sea, piensan siempre, dicen lo mismo y nunca viene Cristo, están esperando a ver si viene Cristo. Muchos de los que creyeron en algún tiempo hoy se han enfriado, ¿sí? Pero la palabra lo dice, es una de las señales, ¿verdad? El amor de muchos se enfría, ¿sí? La fe también, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en eso, ¿sí? Él viene. No nos pase como en el tiempo de Noé y nos agarre descuidado y venga realmente el Señor, ¿verdad? Aparte sabemos, o sea, en aquel tiempo estaban esperando el diluvio, un hecho, ¿verdad? Que iba a acontecer. Nosotros tenemos dos opciones, ¿no? Estamos vivos. Mientras estamos vivos podemos buscar de Cristo. Y estamos esperando el arrebatamiento, la venida de Cristo, ¿sí? A las nubes para buscar a su pueblo. Pero ¿y si se nos terminó la vida antes? ¿Se nos terminó el rollo, como dicen? ¿A dónde vamos? ¿Estamos preparados? ¿No? Tenemos que ser realmente hijos de Dios, ¿sí? Entonces ahí en el 2 le dice, amados. Dice, ahora somos hijos de Dios, y Él está hablando al pueblo de Dios, aquellos que realmente son hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esta afirmación de Juan aún más nos confirma, ¿sí? No solamente porque Dios escribió en sus mandamientos que no nos hagamos imagen de nada, ¿sí? Que no existe una imagen de Cristo. No existe. Vemos películas, vemos cuadros, pinturas, crucifijos, ¿sí? Ese no es Cristo. No sabemos cómo es Cristo físicamente, ¿sí? No sabemos cómo vamos a ser nosotros. Tenemos algunos detalles que da en la palabra por la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí Juan lo dice expresamente. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No sabemos. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dé un cuerpo glorificado, seremos semejantes a Él, dice, porque le veremos tal como Él es, ¿sí? Entonces, que este pequeño detalle llene nuestros días de gozo y de ansiedad por ver a Cristo tal como Él es. ¿Sí? Mucha gente dice, yo conozco a Dios, conozco a Cristo. Y podemos empezar a conocerlo a través de la palabra. Pero la palabra tiene poder, es viva y eficaz, y lo va a hacer hasta el último día. Porque dice la misma palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. O sea, va a seguir siendo viva y efectiva. Y va a ser la obra si nosotros la dejamos, ¿verdad? Entonces todos los días la palabra tiene algo para hacer en nosotros. Y todos los días nosotros tenemos para conocer algo más de Cristo. Entonces yo no puedo decir conozco, ¿verdad? A duras penas terminamos de conocer a una persona, nunca la terminamos de conocer. Siempre hay cosas nuevas, reacciones nuevas, cosas que vamos aprendiendo y conociendo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es Dios, no es una persona, ¿sí? Es todopoderoso. Y entonces tenemos que abocarnos a la palabra para poder conocerlo, ¿verdad? Y tener entendimiento de lo que Él quiere para nosotros, ¿sí? Dice ahí en el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿sí? O sea, de estar frente a nuestro Señor Jesucristo, de verlo y de ser como Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, ¿verdad? O sea que todo hijo de Dios, por ser hijo de Dios, tiene que estar abocado a mantenerse en santidad. Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Entonces tenemos que mantenernos santos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Entendamos lo que es santo, ¿verdad? Santo es estar apartado para Dios. Apartado para Dios. No nos podemos apartar del mundo, ¿sí? Pero tampoco podemos ser compinches o cómplices. Vivimos en este mundo. Tenemos que tratar de no contaminarnos. Y si nos cargamos, nos contaminamos, tenemos que ir a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos limpie. Tenemos que estar abocados a estar santificándonos, como lo dice ahí, ¿verdad? Porque Él es puro.
Y dice en el 4, todo aquel que comete pecado, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. O sea, si realmente hemos conocido a Cristo, aunque no lo hayamos visto, si realmente hemos tenido esos momentos de oración en los cuales hemos sentido la presencia, si realmente le hemos pedido al Señor que Él nos dé el entendimiento de ese sufrimiento en la cruz, de lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Si le hemos pedido al Señor que derrame a través de su Santo Espíritu su amor en nosotros, ¿sí? No nos volvemos atrás. Nada nos puede sacar de ahí porque le hemos conocido, ¿verdad? Entonces muchas personas conocen su palabra, ¿sí? Reciben las bendiciones del Señor, pero no llegan a conocerlo ni siquiera un poquito al Señor y se vuelven atrás, ¿verdad? Pecan, fallan. Entonces, nosotros que llegamos a conocerlo, siempre estamos tratando de santificarnos, ¿sí? Para Él. Siempre estamos tratando de agradarle a Él. Y esos son los hijos de Dios, ¿sí? Tenemos que estar en eso, no nos podemos descuidar, ¿verdad? Dice en el 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Nosotros podemos fallar y fallamos. A diario le fallamos al Señor. Pero una cosa es fallarle en pequeñas cosas, o sea, pequeñas. Las fallas son fallas, no hay pequeñas ni grandes. Cosas que no son voluntarias, o sea, algo que no lo pensamos y lo hicimos, lo meditamos y lo hicimos, algo que sucedió. Le pedimos perdón al Señor, ¿verdad? Ahora, cuando yo maquino algo, ahí eso es un pecado. Cuando yo estoy pensando, voy a ir a hacer esto, aunque sé que a Dios no le agrada, eso es un pecado, ¿verdad? Nos pasan cosas en nuestra vida que le fallamos al Señor, nos enojamos, nos entristecemos, nos contaminamos, nos cargamos, le estamos fallando al Señor, ¿verdad? Pero no lo hicimos de gusto. Entonces, lo primero, cuando nos damos cuenta, es pedirle perdón al Señor y que nos libere de lo que nos ha pasado, ¿verdad? Entonces ahí nos mantenemos en santidad. Dice en el 7, hijitos. Juan muchas veces le dice hijitos al pueblo, ¿verdad? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿verdad? Y ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Una persona que deliberadamente miente, o sea, piensa, lo hace y lo lleva a cabo, ¿sí? Es un pecado. Y entonces dice ahí que es del diablo, no es de Dios, no es hijo de Dios, es del diablo, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos hacer eso. Que yo hable algo y en el momento me dé cuenta que estoy diciendo algo errado y pido perdón y le pido perdón al Señor, bien. Ahora que yo medite y diga algo que no es, totalmente mintiendo, consciente, meditando lo que estoy haciendo, eso es un pecado, ¿sí? Entonces no soy de Dios, soy del diablo, porque estoy meditando, porque estoy obedeciendo a otro papá, ¿verdad? Dice ahí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Yo quiero aclarar algo. Que una persona hoy sea del diablo, no quiere decir que mañana no pueda ser un hijo de Dios. Igual es al revés. Que hoy seamos hijos de Dios, no quiere decir que mañana no seamos hijos del diablo. Depende cada día de nuestras decisiones, ¿verdad? Cuando nosotros nos tomamos de Cristo, en serio, Él nos perdona, nos limpia y somos sus hijos, ¿sí? Pero Él sabe cuando es en serio, ¿verdad? Por eso hablábamos de esas personas que
tanto les da una cosa como la otra, ¿verdad? Que piensan que venir a la iglesia quizás salva y no es así. Amén. Dice ahí en el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ahora después más adelante vamos a ver cuál es el amor. ¿Sí? Lo hemos tratado muchas veces. ¿Cuál es el amor? No es el amor de abrazo, de beso. No es el amor que nosotros, ay, te quiero tanto, o te ayudo en esto. Eso no es el amor del cual habla el Señor, ¿verdad? Ahora después lo vamos a ver. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Lo mató, físicamente lo mató. Pero hoy en día, muchos hermanos matan a sus otros hermanos en la iglesia con la envidia, con los celos, ¿sí? Envidiando, codiciando, los matan. Recordemos que el diablo toma todos esos malos sentimientos, malos pensamientos, cosas que decimos con la boca, ¿sí? Él lo toma y dañamos a la otra persona, ¿verdad? Entonces, cuidado con cómo está nuestro corazón, ¿no? Así que ahí dice, ¿sí? ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Eso dice ahí en el 12, ¿verdad? Dice en el 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Este es el amor del que nos habla nuestro Señor Jesucristo, del que nos habla Juan, guiado por el Espíritu Santo. Que pongamos nuestra vida por nuestros hermanos. Ahora vamos a entender, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por nosotros, puso su vida por nosotros, ¿verdad? No nos pide el Señor que hagamos lo mismo. El Señor no nos pide que nosotros nos matemos físicamente o dejemos que nos maten físicamente por nuestros hermanos. No nos pide eso. Nos pide que hagamos a un lado todas las cosas que no sirven por amor a nuestros hermanos. Como Cristo, ¿sí? Padeció sabiendo lo que iba a sufrir por nosotros, ¿sí? Nos pide que nosotros pongamos nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Cómo? Trabajando para el Señor, entregándonos para el Señor. Es la manera de amar a los demás. Es la única manera en la cual nosotros podemos servir de algo, ¿verdad? Porque es la única manera en la cual nuestras oraciones van a ser eficaces, van a ser como un golpe certero en el campo espiritual. Es la única manera en la cual nuestras oraciones llegan al Padre y mueve todo en el campo espiritual, ¿sí? Porque un hijo de Dios es el único que puede usar con todo poder y autoridad el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si yo no soy hijo de Dios, le podré hablar de Jesucristo y podré decir el nombre de Jesucristo, pero el diablo sabe que no soy hijo de Dios. Entonces es como que yo entré con una identidad falsa a algún lugar. Mi carta de identidad, mi cédula va a decir un apellido que no es. Entonces yo me tildo de hijo de Dios y no lo soy, no tengo el respaldo. No puedo usar el nombre de Jesucristo con el poder y la autoridad que nos da Dios, porque no soy un hijo de Dios. Entonces cuando un hijo del diablo conscientemente toma el nombre de Jesucristo, no sirve de nada. Al contrario, a él le es contado en contra, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que cuidar de ser hijos de Dios. Realmente. Amén. Así que ahí lo dice, ¿verdad? Que el amor es eso, poner nuestra vida. En el 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Verdad? O sea, este ejemplo que nos pone, ¿verdad? Es alguien que realmente tiene cosas materiales o alimentos o lo que sea, ¿verdad? Y está viendo a su hermano pasar, pero entonces él aprieta. No es capaz de dar, no es capaz de brindar. No hay amor, ¿verdad? No hay amor en esa persona. Está agarrado de las cosas. Lo que nos lleva a mirar cómo Pablo, el culto pasado, leíamos, ¿verdad? Compartíamos, tenía todo por basura. Todo por basura, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo dice, si tienes 2 capas, dale una. Dale una. Si te pide que le acompañes 1 kilómetro, ve con él 2. Acompaña, ayuda, da. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Ahora ahí dice, ¿no? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Verdad? Ahí vemos, ¿sí? El amor, como decíamos, no es besos y abrazos. Muchas veces hemos recibido besos y abrazos de personas que después nos dan una puñalada. ¿Sí? Exacto, por la espalda todavía, porque ni de frente. ¿Sí? Esos no son hermanos. Parecía, pero no eran, ¿no? Entonces, realmente y de verdad, dice, ¿sí? Dice, hijitos míos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo puedo decir palabras hermosas, ¿sí? Pero el amor se tiene que demostrar. Así como se tiene que demostrar la santidad, el arrepentimiento, la entrega, con frutos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi amor hacia los hermanos? Ni siquiera se te tiene que demostrar al hermano. Porque el hermano no tiene por qué saber cuántas ratos yo oro por él o cómo oro por él. El amor se le demuestra al Padre, ¿sí? En oración, en batalla, poniendo nuestra vida, ¿sí? O sea, haciendo un costadito, quizás, yo qué sé, me voy a sentar a tomar mate, pero mi hermano está en problema. Adiós mate, adiós merienda, voy a orar. Es más importante, mi hermano necesita. ¿Verdad? Entonces es poner, o sea, dejar a un lado lo que quisiéramos hacer o lo que nos gustaría hacer para hacer lo que se debe de hacer por un hermano. Poner nuestra vida por un hermano, al servicio de un hermano, ¿verdad? Es entre nosotros y Dios, ¿verdad? En el momento que nosotros empezamos a mostrar o a jactarnos de lo que hacemos, ahí no hay amor. ¿Verdad? Porque cuando uno quiere ayudar, la misma palabra dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. O sea, si das, no es para publicarlo, lo das, ¿verdad? No es para que te alaben ni para que te agradezcan. Es más, el Señor decía que invitaran a comer a los que no tenían, no a aquellos que les podían devolver, ¿verdad? De nada sirve que yo invite a comer a alguien para que después me invite a mí. No, tenemos que dar sin esperar recibir, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el amor que nosotros tenemos que dar. No dar esperando recibir o dar pensando en buscarle la vuelta para sacar beneficios, ¿verdad? Y así es lo que vemos que pasa en muchos lugares donde se usa el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que poco que te puedan dar, te lo cobran con creces, ¿verdad? Eso no es de Dios. Ahí no está Dios y no son hijos de Dios. Amén. Entonces, para que vayamos escudriñando, vamos a leer de nuevo el 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esos son los hijos de Dios. Si el corazón nuestro falla, ¿sí?, está nuestro Señor para reprendernos.
Ahora está en nosotros, dice que y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Nosotros tenemos que cuidar este corazón, pidiéndole al Señor que Él nos limpie, que nos muestre qué hay, ¿sí? Que nos muestre si se nos ha cargado o contaminado el corazón. No olvidemos nunca, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Ayer lo comentábamos, del hijo pródigo. El hermano mayor, cuando el hijo pródigo vuelve arrepentido, se enojó porque él estaba siempre en la casa del padre y se enojó porque el otro volvió y el padre lo celebró y estaba feliz. El corazón del hermano mayor estaba feo delante del Señor, estaba malo, ¿verdad? Había cosas feas delante de él. Aunque había estado siempre, su corazón estaba feo. Y así hay mucha gente que está dentro de la iglesia congregándose de tiempo, pero su corazón se cargó, se entristeció, se puso feo, ¿verdad? Entonces eso al Señor no le agrada. Por eso nos habla del corazón y nos dice, y cualquier cosa que pidieres, la recibiremos de Él, dice en el 22. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea que hay que velar, ¿sí?, por lo que hay dentro de nuestro corazón. Dice en el 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. El Espíritu mismo, y ahora lo vamos a seguir leyendo, es el que nos da testimonio. ¿Cómo nos da testimonio de que somos hijos de Dios? ¿Cómo nos da testimonio de que estamos siendo obedientes? En nuestro sentir. Recordemos siempre que el Espíritu Santo trae paz, ¿sí? Acordémonos del versículo que dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿sí? O sea que la obediencia nos lleva a tener descanso de nuestra alma, paz, ¿sí? Si no hay paz, no hay Espíritu Santo. No hay. Entonces tenemos que entender, el Espíritu Santo primeramente nos da paz, nos da tranquilidad, nos da certeza de que estamos siendo obedientes. Y el Espíritu Santo también es el que nos hincha la oreja cuando nos estamos desviando, cuando nos estamos cargando, contrariando, entristeciendo, cuando le estamos fallando al Señor. Él nos hincha las orejas. Tenemos el corazón que también nos reprende y Dios nos reprende, ¿verdad? Ahora tenemos que tener también la humildad, como decíamos recién, de ir a la rodilla del Señor. Muéstrame en qué te estoy fallando. A veces no está la paz en nuestro corazón y no sabemos qué pasó, pero tenemos que averiguar en qué fallamos, ¿verdad? Siempre es nuestra culpa, no la de Dios. Dios es perfecto, ¿verdad? Entonces, si falta paz en mi corazón, el Espíritu Santo no está. ¿En qué fallé? Y tenemos que ir a las rodillas para que el Señor nos diga. Por eso dice ahí que acabamos de leer, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos porque somos obedientes, porque queremos de Él, ¿verdad? Dice, vamos a seguir leyendo ahí en el capítulo 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Vieron que espíritu ahí está con minúscula. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para no ser engañados. Y no solamente no ser engañados por aquellos que nos predican la palabra, sino por las personas que tenemos alrededor. Muchas veces nos pasa que nosotros creamos un afecto hacia una persona y esa persona nunca nos quiso, nunca quiso a Dios, nunca buscó de Dios, ¿verdad? Pero nosotros creamos un afecto. ¿Por qué? Porque no escudriñamos, no miramos qué espíritu había dentro de esa persona, no miramos los frutos que tenía, ¿sí? Fuimos emocionales, dejamos fluir nuestras emociones y sentimientos, que siempre estamos diciendo que es algo que nos tapa los sentidos espirituales, el oído, la vista, no nos deja ver, ¿sí? En el anhelo de que las almas se salven, ¿sí? Queremos que todos se salven y muchas veces creamos afecto con las personas, ¿sí?
pero no podemos discernir qué hay dentro de las personas. Sabemos que si el espíritu no es bueno, no importa. Tenemos que batallar y Dios hará la obra, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a discernir y no crear afectos carnales por las personas, sino aprender a amarlos como dice el Señor, poniendo nuestra vida por ellos, ¿verdad? Orando y pidiéndole al Señor que aún Él mismo nos muestre qué espíritu tiene esa persona, o sea, cómo es, qué realmente quiere, ¿verdad? Por eso dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Cualquier persona nos puede decir, ¿sí?, que Cristo vino en carne, ¿no? Lo dice ahí. Confiesa que Jesucristo ha venido en carne, pero tenemos que entender qué quiere decir, porque cualquiera le dice, o sea, si nosotros queremos, imagínense que yo quiero saber si la persona es de Dios o no es de Dios, y le digo, di con tu boca, Cristo, Jesús, como dice acá, perdón, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. La persona repite lo que yo le digo. Pero confesar, ¿no?, es algo que sale de adentro, ¿sí? Y solamente una persona que realmente cree que en nuestro Señor Jesucristo estuvo el Dios Todopoderoso cuando Él caminó acá y que Él está vivo y que Él es Cristo y cree realmente todo lo que es, esa persona puede confesar, decirlo con la boca, todos lo pueden decir, ¿sí? Ahora confesar, y se confiesa no solamente con la boca, sino con los hechos, ¿verdad? Entonces aquel que realmente muestra tener fe y creer que el Dios Todopoderoso caminó en carne aquí por nosotros, que ese es el amor que nos tiene, ¿verdad? Ahí vemos el espíritu, ¿sí?, de la persona que realmente quiere de Dios, es de Dios. Ahora, cuando la persona con sus hechos nos muestra que realmente no cree ni le importa, ¿sí?, entonces ese es el espíritu, dice, del anticristo, ¿verdad? Vamos a mirar de nuevo. Dice en el 2, vamos a leerlo despacio. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿verdad? Por eso hay tanta maldad, cada vez más se manifiesta la maldad, ¿verdad? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, ¿me salté? Sí, el 4. Amén. Ahí está. Habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y eso lo tenemos que tener claro. Muchas personas se van a levantar contra nosotros, ¿sí? Y nosotros no vamos a ir a pelear con esas personas, nosotros vamos a orar, pero tenemos que recordar, ¿sí?, que el mismo diablo, los demonios, los espíritus inmundos que se manifiestan en las personas y que toman las personas para atacarnos, están derrotados, ellos fueron vencidos por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es lo que nos dice acá, dice, hijitos, en el 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de error o el espíritu del diablo muchas veces tapa los oídos de las personas, ¿sí? No los deja oír, les molesta escuchar de la palabra de Dios, ¿sí?
Ahora, si nosotros oramos por el alma de esa persona, oramos para que el Señor libere esa persona, oramos para que el Señor libere esos oídos que puedan escuchar. Mientras el espíritu del anticristo o el espíritu del mundo o estén en el mundo, les tape los oídos, ellos no van a querer escuchar. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que pelear por las almas, batallar por las almas, poner nuestra vida por los demás, ¿sí? Para que el Señor les abra los oídos y puedan escuchar. Algunos van a escuchar y tampoco van a querer, pero el hecho es que realmente puedan escuchar, ¿sí? Vemos muchas personas que vienen y se van porque realmente no llegan a conocer a Dios, ¿verdad? Pero el hecho es que puedan escuchar, ¿sí? Y que tengan la decisión ellos, porque muchos ni siquiera pueden escuchar porque el mismo diablo los tiene tomados completamente, ¿verdad? Entonces, si somos hijos de Dios, si tenemos la potestad de usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hagámoslo. Peleemos la batalla en oración por las almas, para que ellas puedan oír, para que ellas puedan ser libres, para que puedan escuchar. ¿Se salvarán o les salvarán? Es personal, cada uno va a decidir, pero que puedan recibir la palabra, ¿verdad? Y decidir ellos, libres, no con los oídos tapados, ¿sí? O totalmente atormentados por el diablo, ¿verdad? Entonces tenemos que pelear la batalla. Ni siquiera todos van a ser libres, pero sé que ahí afuera hay algunos que son del Señor y nosotros tenemos que pelear por ellos para que el Señor los añada y los traiga. Amén. Ese es el cometido que nosotros tenemos. Así que dice, en el 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dice, amados, dice en el 7, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. O sea, Dios nos amó primero, antes que nosotros lo amáramos a Él, antes que nosotros lo hubiéramos conocido a Él. Nos amó cuando nosotros todavía estábamos envueltos en toda la porquería que andábamos. Él nos amó. ¿Sí? Y si Él nos amó así, nosotros tenemos que aprender a amar así. Y no es a justificar el pecado en el que andan las personas, no, es a pelear la batalla, es a poner nuestra vida, ¿sí?, al servicio, para que aquellos que sean de Cristo puedan venir, ¿sí? Como siempre ponemos también el ejemplo de nuestros seres queridos, ya no los podemos amar como los amábamos antes, ahora tenemos que amarlos como Cristo nos amó a nosotros, ¿sí? Tenemos que orar por ellos para que llegue el momento en el cual les podamos hablar de Dios, para que ellos puedan escuchar la palabra del Señor, para que ellos puedan venir a buscar de Dios, ¿sí? Porque ¿cuál amor podemos tener por un hijo, por un hermano, por una madre, si en nuestra vida nunca le hablamos de Dios y sabemos que se van al infierno? ¿No? Porque lo estamos leyendo. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Si ellos no conocen la palabra de Dios, ¿sí?, o no conocen lo que nosotros vamos sabiendo, van a ir al infierno. ¿En qué manera los estamos amando? Tenemos que amarlos con el amor con que Cristo nos amó. Tenemos que amarlos con el amor con que Noé salió a predicar, diciendo que iba a llover cuando nunca había llovido. Le dirían, ¿qué es llover? ¿Qué es diluvio? ¿Qué es? Nunca lo vimos. Y así nos dirán a nosotros, ¿qué? Que Cristo viene. ¿Qué es eso? Que va a venir Cristo, si ni lo vimos, ni lo escucho, decía una señora cuando recién empezó a escuchar la palabra, decía, ¿yo cómo voy a orar si ni lo escucho?
ni lo escucho a Dios, porque no sabía. Ahora ya sabe orar, habla, canta. Amén. Pero tenemos que nosotros hablar. Nosotros tenemos que hablar a nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces tenemos que amarlos como Dios nos amó a nosotros. Y lo dice ahí, ¿sí? Envió a su Hijo, Dice en el 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, estábamos hablando de seres queridos, ¿no? Ahora, ¿y nuestros enemigos? Hay que amarlos. Aquellos que nos han hecho tanto daño. ¿No éramos nosotros enemigos de Dios? Estábamos en pecado y Él nos amó primero, envió a su Hijo, ¿sí? Entonces tenemos que poner nuestra vida, o sea, a ver, si hay orgullo, si hay rencor, si hay lo que sea, hay que sacarlo para poder llegar a esas personas que nos hicieron daño a nosotros, para que ellos puedan conocer a Cristo, para que ellos puedan conocer lo que nosotros conocemos, ¿sí? Porque así como nosotros fuimos dañados, nosotros también dañamos, pero Él nos amó y nos perdonó. De igual manera nosotros tenemos que amar y perdonar y llegar aún a las personas que nos dañaron más en nuestra vida para que puedan tener la oportunidad. ¿Se tomarán de Cristo o no? ¿Querrán o no? Pero nosotros tenemos que hacerlo. Eso es lo que nos dice, ¿no? Porque dice que Dios nos amó primero antes de que nosotros los amáramos. Entonces nuestros enemigos, aquellas personas que nos detestan, necesitan conocer de Dios y de Cristo. Si no lo toman, si se ríen, eso es tema de ellos. Pero nosotros tenemos que perdonar y amar como Dios nos amó a nosotros. ¿Sí? Amén. Así que dice ahí en el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice Juan, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Amén. Lo dice, creo que más claro e imposible, ¿verdad? O sea, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, dice en el 11. No dice solo a los hermanitos, no dice solo a los que son obedientes, no dice solo a los que me caen bien, dice unos a otros. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y eso es lo que necesitamos realmente, que el amor de Dios sea perfeccionado en nosotros, ¿sí? Que podamos desechar todo lo que nuestros sentimientos, carácter, todo nos hace contrariarnos contra una persona, contra otra, hacerlo a un lado, ¿sí? Para que el amor de Dios sea perfeccionado en nosotros, ¿sí? Y podamos hablarle a todas las personas de Dios, ¿sí? A veces podemos decir, ay, pero es imposible. ¿En qué Dios hemos creído? En el Dios de los imposibles. Si nosotros le pedimos al Señor, Señor, prepara para que yo le pueda hablar de ti a tal persona. ¿No preparará Dios? Sí, prepara, amén. El Señor hace. Oraremos, quizás la persona está muy lejos y bueno, quizás no se da hoy en día y de otros medios de comunicación, pero quizás no, pero si oramos, el Señor o preparará para que nosotros le hablemos o preparará para que alguien le llegue con la palabra,
¿sí? Ahora, nosotros nos toca realmente, con sinceridad, mostrarle al Señor cómo está nuestro corazón. ¿Sí? Realmente estamos orando, intercediendo con fe, ¿sí? Y con amor por esas personas que se levantan contra nuestra vida o que nos han dañado durante tanto tiempo, ¿verdad? Ahí lo dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso es lo que precisamos, que realmente el amor sea perfeccionado en nosotros, que no tengamos, dice, no le debamos nada a nadie, ¿no? Y no habla solamente de plata, obviamente que no tenemos que estar debiendo plata, amén. Pero también dice al que honra, honra, ¿sí? No, que no tengamos nada contra nadie, nada. Tenemos que estar en paz con todo el mundo en lo posible, ¿sí? Sabiendo que en cualquier momento puede venir Cristo por su iglesia, sabiendo que en cualquier momento se me puede terminar la vida, porque nadie tiene la vida asegurada o comprada, ¿no? Es cuando Dios quiera, ¿sí? Entonces tenemos que estar a cuentas con todos. Tenemos que haber perdonado, perdonarnos, pedir perdón, ¿sí? Para que las personas puedan ser libres para llegar a Cristo. Imagínense que yo, predicando la palabra, y tengo rencor contra alguna persona. Esa persona tampoco va a querer saber de Dios porque dice, aquella habla de Dios, pero mira cómo es, pero mira lo que hace, ¿verdad? Recordemos eso, el Señor es todo uno, el Señor nos dice que tenemos que ser luminarios, que tenemos que cuidar nuestro testimonio, que tenemos que ser ejemplo, y eso es todo parte del amor, ¿verdad? Pero necesitamos que este amor sea realmente perfeccionado, porque a veces cuidamos el testimonio, pero el corazoncito todavía queda algo, no puede quedar nada, no puede quedar nada ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar qué hay realmente dentro de nosotros, ¿sí? Y hablarlo con el Señor para que nos ayude a poder estar frente a esa persona si es necesario o poder interceder por esas personas como debe de ser, con amor, ¿sí? No fingido, no de lengua, sino de verdad, perfeccionado, ¿verdad? Así que dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, estoy en el 13, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Amén. Creo que de los que estamos acá y quizás muchos de los que después escuchan, no tenemos duda de que Dios nos ama. ¿Sí? No, Gracias, Señor. no hay duda, ¿no? Ahora, nosotros le amamos lo suficiente. Cada día tenemos que amarlo más, ¿no? Y si no logramos amarlo lo suficiente, ¿no? Y dice que si aún no podemos amar a los que vemos, ¿cómo amaremos al que no vemos? Que ese es Dios, ¿no? Cuando Dios envió a su Hijo a morir por todos, ¿no? Aún por aquel que mató, por el que violó, por el que nos hizo mal, por él murió Cristo también. Si nosotros no somos capaces de decírselo, el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar hoy, ¿no? ¿Qué hay adentro de nosotros? ¿Dónde queda eso? ¿Con qué persona yo tengo todavía algo? No puede haber. Quizás ni siquiera es algo viejo, sino algo que pueda haber sucedido ahora, cotidiano, algo. Y nos ha cargado. Tenemos que mirar nuestro corazón y saber cómo reaccionar y qué hacer y pedirle al Señor por esas personas y pedir que el Señor prepare para que esas personas también puedan llegar a conocer a Cristo, llegar a conocer la salvación. Amén. Dice en el 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos miedo de algo? Acá lo dice. No podemos tener miedo de nada, ¿sí? Porque el miedo, dice, lleva en sí castigo. Ni siquiera podemos tener dudas de cómo nos estamos comportando delante de Dios. Si hay dudas, cuidado, porque entonces no tenemos la certeza y la paz del Espíritu Santo. Entonces tenemos que mirarnos, a ver qué está pasando, Señor, por qué me siento así, qué me está desestabilizando, en qué te estoy fallando, por qué estoy tan lejos de ti, porque no he llegado, quizás no he llegado todavía a sentir eso, esa certeza de salvación, lo dice ahí, ¿verdad? Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no hemos llegado a amar y a conocer a Dios, y menos a las personas que tenemos alrededor. Amén. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y dice mandamiento, no es si queremos, si nos parece o si podemos, es un mandamiento. O sea que es algo a lo cual tenemos que llegar. Tenemos que llegar a poder amar como Él nos amó. ¿Sí? Tenemos que perfeccionarnos en eso. Tenemos que tener el corazoncito limpio, ¿verdad? Para que realmente el Señor nos esté dando todo entendimiento, ¿sí? Entonces recordemos esa parte donde decía que si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios y Él nos va a reprender. Vayamos delante de la presencia del Señor, pidiéndole que Él nos muestre realmente cómo estamos, cómo está nuestro corazón, y que realmente nos ayude para ser perfeccionados en el amor y para que el perfecto amor sea derramado en nosotros, para que podamos realmente no tener nada contra nadie, ¿sí? Porque muchas veces lo pensamos a la ligera, ¿verdad? Tomamos la Santa Cena, nos escudriñamos y tomamos la Santa Cena, pero nos miramos realmente si tenemos algo contra alguien, si realmente hay algo que no hayamos perdonado. Recordemos que si no buscamos en lo más profundo, el Señor dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar con más dedicación. A eso es lo que se refiere cuando dice cuidar con temor y temblor la salvación, ¿sí? Con mucho temor y temblor. Temor no miedo, temor, respeto, veneración, amor a Dios, aquel que nos amó primero, aquel que nos amó y nos rescató de donde estábamos. De la mentira, del error, de la fornicación, el adulterio, de todas las cosas que nos haya rescatado el Señor, nos rescató de una muerte segura. Eso es certero, a todos nos rescató de una muerte certera, ¿verdad? Entonces que realmente podamos poner todo esto en la balanza, como se dice, y escudriñar realmente lo que hay en nuestro corazón, cómo estamos, y si hay alguna persona en la cual nosotros estemos contrariada, cargada o que no hayamos perdonado. Amén. Vamos a hacer una oración. Amén. Bendito Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor. Te rogamos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, que tú estés obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a escudriñarnos. Ayúdanos a ser sinceros y valientes, Padre, porque muchas veces necesitamos valor para poder reconocer, Padre Santo bendito, lo que hay dentro nuestro, Señor. Ahora, Padre, necesitamos esa certeza, necesitamos de tu Santo Espíritu, necesitamos un corazón limpio, Padre, para poder amarte como tú debes de ser amado, Señor, para poder amar a los demás, Señor, y para ser salvos, Padre. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre, no solamente los que estamos aquí, sino los que escucharán después, Señor. Ministra, ayúdanos a limpiar
limpiar nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a Sí, Señor. reconciliarnos contigo, a ponernos a cuenta contigo, Padre Sí, Santo, en Señor. el nombre de Jesús, Señor. A estar convertidos a ti, a entresacar lo precioso de lo vil, Padre Santo, Sí, bendito, Señor. y realmente ser como tú en este mundo, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor, y nos encomendamos en tus manos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.